y ya regreso y sí, ya estás, tu presentación. Va. Y ahora déjame ver qué rollo en... Sí, ya se está transmitiendo. Entonces, pues, si quieres presentamos a César. ¿Quieres ahora presentarlo, Paco? No, vas, rífate, frascando acá. Ah, ok. Sí. Bueno. A ver, entró alguien, ¿no? Sí, López Pedraza Isaac, ¿lo conoces? Ah, López Pedraza Aro, ¿no? Dice Isaac, pero... Sí. Va. Okay. Entonces, sí, bueno. Entonces, vamos a iniciar esta tercera plática del ciclo de charlas que nos da César en el coloquio de orientación de una breve introducción a la geometría algebraica desde un punto de vista aritmético. Bueno, César, pues te dejamos y... Vale, muchas gracias, César. Órale, empezamos. Vale, entonces, buenas tardes. Pues como ya dijo Efraín, esta es la última plática. Lo que pretendo es que se queden con un sabor. Obviamente va a ser agridulce porque notacionalmente esto se va complicando cada vez más. Pero al menos recalcar cómo son las construcciones, que se tengan los puntos básicos, y ya después en un curso de geometría algebraica avanzado, bueno, se puede llevar dos tipos de cursos de geometría algebraica. Uno clásico, donde se estudian variedades. Esos son muy importantes porque, por ejemplo, ahí demuestran el lema bueno, el teorema de Chow y varias cosas así importantes. La teoría de dimensión, álgebra conmutativa. Y ya uno avanzado en donde contemple la geometría de esquemas o la teoría de esquemas. Ajá, entonces, sería parte como de un curso avanzado. Sin embargo, es un poco antisonante porque, digamos, no es pragmática la introducción que estoy haciendo. Como se debe de hacer las cosas es primero ver la teoría de variedades y luego definir esquemas y darle estructura de esquemas a nuestras variedades, y ya después se ve todo el rollo aritmético, ¿no? Entonces lo estoy haciendo un poco contraintuitivo, pero quiero que quede un poco claro que las cosas se copian casi de manera similar, digamos, al caso de superficies de Riemann, ¿no? Que es como el caso más inmediato, o más, digamos, no inmediato, sino paralelo. Entonces, bueno, para llegar a ese punto, lo que quiero ver ahora es el ejemplo del anillo de enteros gaussianos. Entonces, esto nos va a dar, tiene mucha estructura aritmética y también mucha estructura geométrica. Es parte también de la teoría de látices, de los grumos que les enseñé al principio de estas charlas. Aquí, ¿no? Nos estamos fijando como en este mapa de granitos de arena. Entonces, digamos que los enteros gaussianos, o el anillo de enteros gaussianos, es parte de filtros y de látices. Se puede también establecer una teoría de filtros ahí. Y también tiene que ver un poco ya asociándolo ya casi al final con la teoría de Grothendieck y Galois. Ya entra aquí también la teoría de conjuntos finitos y bueno, y su intersección con anillos o grupos finitos, ¿no? O acciones bajo grupos finitos. Entonces quedaría más o menos
completo, ¿no? Entrecomillado, todo este esquema, ¿no? Todo este cúmulo de granos de colores. Y al final voy a decir más o menos una motivación, también un poco anticlimática, va a ser muy anticlimática, de la necesidad de estructura de perfectoide. Ajá, y así espero darle un poco ser el telonero para la charla de Adrián, que no sé cuándo sea. Creo que es el 13, ¿no? O algo así, Efras. O Paco. Sí, de hecho ya andaba por aquí Adrián, a lo mejor ahorita nos... Entonces, que sirva como de telón esto que voy a empezar a comentar. Ok, entonces, los enteros gaussianos, pues son un anillo, forma un anillo, en donde, digamos, toma puntos complejos con coordenadas enteras. Ajá. Entonces tiene casi las mismas propiedades. Bueno, de hecho aquí puse las mismas propiedades que el anillo de enteros. Es un dominio entero, es euclidiano, es decir, admite una división euclidiana con respecto a una norma, que es la norma visto como números complejos, es factorial y es un dominio de factorización única. Entonces, en algunos cursos de superior 2 llegan a ver algo de los enteros gaussianos. Ajá. Entonces, una de las propiedades importantes también de los gaussianos es que se puede hacer, la geometría es mucho más intrínseca que la de Z. ¿Sí? Porque ya estamos en los complejos y bueno, podemos reticular el plano complejo y las coordenadas las podemos identificar y bueno, ahí salen muchas cosas muy bonitas, ¿no? Ok, entonces todo lo que se ha dicho de los esquemas afines y todo esto se puede copiar casi al unísono, ¿no? De la estructura de esquema que le dimos de esquema afín al menos, ¿no? Que le dimos a Z. Ajá. Entonces, el punto es ahora ver quiénes son los ideales primos del anillo de enteros. Esto va a ser un poquito más complicado porque vamos a requerir de ciertos teoremas que son especializados, ¿no? Ahorita les digo cuáles son, y que se pueden ver en algún curso de álgebra conmutativa o de teoría de anillos. Ajá, entonces, a ver, bueno, tenemos un morfismo de anillos, ¿no? Un morfismo de inclusión de Z a ZI. Y consideramos el morfismo de evaluación. Entonces, este de aquí es el anillo de polinomios en una indeterminada con coeficientes enteros. Y entonces tenemos esto y lo evaluamos en el punto I. Esto le llamamos el morfismo de evaluación. Entonces, se puede demostrar, no es tan complicado ver que este morfismo es sobreyectivo y que el kernel exactamente consiste del ideal generado por este polinomio, ¿no? Que es x cuadrado más 1. Entonces, por el isomorfismo, segundo, teorema de isomorfismo de Noether, podemos identificar al anillo de enteros gaussianos con este anillo, que es el anillo de polinomios con coeficientes enteros en una variable, matando a los polinomios que tienen esta forma, ¿no? X cuadrado más 1. Entonces, a ver, por ejemplo, tomemos la función 5 en Z y queremos ver si este primo, que este es un número primo en Z, es un número primo en los enteros gaussianos. Entonces, para eso, pues hacemos cociente, con respecto a ese ideal primo,
Eso va a ser isomorfo a verlo como cociente en el anillo de enteros, por esta inclusión. Y vía este isomorfismo, esto de aquí es isomorfo a este anillo de polinomios, módulo, el ideal generado por 5 y este polinomio, ¿no? X cuadrado más 1. Ajá. Entonces, bueno, haciendo ahí algunas cuentas, utilizando teoremas de isomorfismos, podemos ver que este anillo es isomorfo al anillo ahora de polinomios, pero ahora con coeficientes en F5, ¿no? El campo que consiste de 5 elementos, módulo este polinomio. Ajá. Entonces, módulo 5, este polinomio se factoriza. Ajá. Entonces, aquí hay una factorización y sin embargo, este no es un dominio entero. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que si hacemos cociente con esta función, el anillo de enteros cociente con esta función, entonces vamos a tener algo que no es un dominio entero. Y por lo tanto, esto no es un primo. Ajá, entonces el 5 no es un primo en el anillo de enteros. Sin embargo, si tomamos la función 3 en los enteros y hacemos exactamente lo mismo, este polinomio ahora es irreducible. Ajá, es irreducible pueden utilizar algún criterio, por ejemplo el de Eisenstein. Y entonces esto es irreducible, por lo tanto esto es un campo. Entonces el 3 es sí es un ideal primo en los enteros gaussianos. ¿Vale? Entonces esto nos va a servir como una especie de prefacio para clasificar a todos los ideales primos de los enteros gaussianos. Y bueno, tenemos esta proposición. Esta proposición es la suma de trabajo de varios matemáticos que fueron notables y que son notables, ¿no? Legendre, Lagrange, el mismo Euler, Gauss, muchos matemáticos se infiltraron en esta teoría porque uno de los teoremas de Fermat decía cuáles son los primos que se pueden descomponer como la suma de cuadrados de dos enteros. Ajá. Entonces, la solución está dada por algo que se llama la ley de reciprocidad de Gauss. Y, bueno, tiene estas conclusiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un primo es congruente con 3 módulo 4, entonces este cociente es un campo y P es irreducible en el anillo de enteros gaussianos, ¿no? Ajá. Entonces tenemos este campo que consiste de P cuadrado elementos. También tenemos otro criterio, hacemos lo mismo y se puede dar una descomposición, de hecho, como suma de dos factores del campo con P elementos. Y de hecho se puede ver quién es la descomposición de este primo. La descomposición de este primo es el producto de un primo de Gauss, ¿no? Un primo de esta forma, con respecto a su conjugado. Entonces este pi, el primo de gaussiano, es irreducible y P se puede escribir de esta forma, ¿no? Y bueno, P es congruente con 1 módulo 4, si solo si existen enteros tales que este primo se puede escribir como la suma de esos dos, del cuadrado de estos dos enteros, ¿no? Y bueno, aquí estamos quitando el caso donde el primo es igual a 2, ¿no? Estamos considerando puro primo impar. Ajá, entonces esto también a veces se ve en curso de álgebra superior 2. Bueno, yo la única vez que he dado como superior 2 sí vi este tipo de cosas.
No sé si es común, pero bueno. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces podemos dar una clasificación completa de los ideales primos de los enteros gaussianos. Entonces, para cada ideal primo que sea distinto de 0, el 0 no lo vamos a considerar, vamos a clasificar a todos los ideales primos de R, ¿no? Donde R, bueno, creo que no lo puse aquí. Bueno, R es esto, no, sí lo puse, aquí está. Ajá, R es esto. Entonces, este isomorfismo nos dice que clasificar los ideales primos de los enteros gaussianos es lo mismo que clasificar los primos de este anillo, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer. Queremos clasificar a todos los ideales primos que se contraen a este ideal primo. Ajá, entonces, aquí hay una biyección entre estos ideales primos y los ideales primos que se contraen, ¿no? Los ideales primos de R que se contraen a este ideal primo. Ajá. Entonces, otra vez, como lo hicimos anteriormente, si hacemos cociente de R por vía la inclusión del primo en Z, entonces tenemos este isomorfismo. Ajá. Entonces hay que ver cuáles son los ideales primos que contienen a este ideal primo, ¿no? Aquí. Entonces, por ejemplo, si P es igual a 2, entonces tenemos, si estamos en característica 2, digamos, se tiene esta igualdad, ¿no? Que es la igualdad que corrompe a muchos profesores, ¿no? Aquí sí se obtiene, ¿no? Módulo 2. Entonces, x cuadrado más 1 es x más 1 y todo esto al cuadrado. Módulo 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, este cociente tiene solo un ideal primo que corresponde al primo gaussiano 1 más i, que es la solución de este polinomio en los enteros gaussianos. Ajá. Entonces, como vimos hace rato también, si P es congruente con 1 módulo 4, entonces x cuadrado más 1 es reducible. Esto se puede ver vía la ley de reciprocidad de Gauss, que es irreducible. Es decir, hay solución, se puede descomponer. Por ahí, bueno, es que no me quiero hacer comerciales porque luego salgo mal. Hace muchos años, hace como 8 años o más, tal vez, o menos, di una plática en el Aquelarre. Ajá. Entonces, si ustedes buscan en YouTube, la ley de reciprocidad de Gauss, ahí va a salir una plática mía, en donde más o menos digo por qué pasan estas cosas, ¿no? Y cuál es la ley de reciprocidad de Gauss. Ajá. Entonces, aquí este es reducible, se puede descomponer en 2 factores. Y bueno, entonces hay 2 ideales primos que bajo esta correspondencia de que dije acá arriba, y por la proposición anterior, consiste uno en el primo gaussiano y el otro en su conjugado, ¿no? Y estos tienen norma exactamente P congruente con 1 módulo 4 en Z. Entonces, esto es más o menos de la proposición anterior. Si P es congruente con 3 módulo 4, entonces ahora sí, por el criterio de Eisenstein es irreducible. Y bueno, esto nos da 2 copias. Perdón, nos da el campo con P al cuadrado de elementos, ¿no? Entonces, eso es un campo, por lo tanto tiene un solo ideal primo. Y justamente es el ideal 0, ¿no? Es el que se retrae al ideal 0. Y esto va a corresponder al primo gaussiano, que de hecho vive en Z, ¿no? Se contrae totalmente a Z, ¿no? Que son los primos que son congruentes con 3 módulo 4. Ajá, entonces este tipo de aritmética, como les dije, surgió desde el siglo XVII, desde los trabajos de Fermat, y bueno, esto es como un principio de algo más general que se llama la teoría de campos de clases, ¿no? Entonces esto generaliza, la teoría de campos de clases generaliza, por ejemplo,
la reciprocidad de Gauss, la reciprocidad de Legendre, en un campo más grande que se llama un campo de Hilbert, etcétera, etcétera. Y bueno, el teorema de campos de clases, o la teoría de campos de clases, es el caso unidimensional de las correspondencias de Langlands, ¿no? Entonces, la correspondencia de Langlands, digamos en el caso sobre Q, está lejos todavía de ser demostrado algo, ¿no? Solamente se sabe el caso 1, que es de la teoría de campos de clases, que digamos que es parte de la ley de reciprocidad de Gauss, y el último teorema de Fermat, ¿no? Que digamos que es el caso igual a 2. Y creo que es lo único que se conoce. Creo. Al rato le preguntamos a Adrián. Entonces, justamente todo empezó por tratar de ver qué tipo de números primos se escriben como suma del cuadrado de dos enteros, ¿no? ¿Va? Entonces, ya tenemos aquí la clasificación completa de los enteros gaussianos. Ok. Entonces, podemos hacer lo mismo que hemos estado haciendo, considerar a los ideales primos de los enteros gaussianos y darles una estructura de esquema afín, como lo hicimos con los enteros. Todo eso se puede casi calcar, siempre teniendo en cuenta cómo son los ideales primos, que bueno, tiene que ver con cómo son los primos en Z. Y ahora sí viene un poquito algo que no me gusta, pero pues siempre hay que estudiarlo de alguna forma para poder decir o para poder heredar más estructura a estos objetos. Y pues viene algo que yo le llamo abstract nonsense. Bueno, no nada más yo, sino muchos. Que es un poco teoría de categorías. Entonces esto me voy a ir rapidísimo. El que quiera saber más, le puedo mandar algunas notas o libros. Entonces ya sabemos que es un espacio anillado. Entonces un espacio anillado es una dupla que consiste de X, un espacio topológico, es lo que estamos haciendo. Ya tenemos un espacio anillado, ¿no? Spec de Z con su gavilla estructural. ¿Sí? Entonces, en general, un espacio anillado es eso. Y esto es una gavilla de anillos. Y un morfismo de espacios anillados es una pareja donde esto es un morfismo, digamos, de espacios topológicos que es continua. Y bueno, la segunda coordenada tiene que ver con la estructura de gavillas y la estructura de anillos, ¿no? que estamos aquí haciendo. Entonces, esta es la gavilla estructural de Y, y bajo el push forward, es decir, nos fijamos bueno, visto globalmente es fijarnos aquí en la imagen perdón, en la preimagen de Y. Entonces, este morfismo es un morfismo de gavillas de anillos. Y que sea un morfismo de gavillas es que tiene una cierta naturalidad, categóricamente hablando, y bueno, viven en la categoría de anillos, ¿no? Entonces, un espacio anillado es un espacio localmente anillado si para cada punto de X, el tallo es algo que no hemos definido. Pero digamos que a nivel afín, por ejemplo, cuando tenemos spec de Z o tenemos spec de algún anillo, el tallo es nada más la localización con respecto al ideal primo. Entonces, como vimos ayer, esto es un anillo local. En ese caso, entonces un espacio anillado es un espacio localmente anillado si para cada punto el tallo es un anillo local. Y un morfismo de espacios localmente anillados es un morfismo, como el de acá arriba, de espacios anillados,
tal que la aplicación inducida ahora sobre los tallos es un homomorfismo de anillos locales. Ajá, entonces aquí tiene que ver mucho la estructura de anillo local de estas gavillas estructurales, ¿no? Y bueno, en esto se puede formar una categoría de espacios anillados y un isomorfismo de espacios localmente anillados es un morfismo con inversa, ¿no? Ajá, entonces, un morfismo va a ser, un morfismo entre espacios localmente anillados va a ser, o perdón, entre espacios anillados, va a ser un isomorfismo, si F es un homeomorfismo, con los espacios topológicos subyacentes, y F es, gatito es un isomorfismo de gavillas, de gavillas de anillos. Ajá. Entonces esto es así la definición. Más o menos si han entendido cómo está funcionando spec de Z o spec de los anillos enteros, se puede traducir todas estas propiedades. Ajá. Y bueno, todavía no estamos tal cual en el abstract nonsense. Ahorita vamos a empezar con eso. Entonces, por ejemplo, si tenemos un morfismo de anillos, entonces ya sabemos que esto induce un morfismo de espacios localmente anillados, ¿no? De manera afín. Y bueno, ya habíamos visto que spec voltea las flechas, ¿no? Entonces vamos de spec de B a spec de A, ya visto como funtor, y cada uno con su respectivo gavilla estructural. Ok. Entonces, ¿qué es un esquema afín? Pues es un espacio localmente anillado que es isomorfo al espectro de algún anillo. ¿Sí? Entonces, un esquema afín, pues ya vimos un ejemplo, ¿no? De hecho, dos, ¿no? Spec de Z y spec de ZI. Entonces ya tenemos dos ejemplos de espacios, perdón, de esquemas afines. Ahora, ¿qué es un esquema? Pues es un espacio localmente anillado en donde cada punto del esquema tiene una vecindad abierta, tal que el espacio topológico U, o sea, esta vecindad abierta, junto con la gavilla de restricción, es un esquema afín. Es decir, un esquema es algo que bajo cierta vecindad abierta, la restricción es un esquema afín. Entonces, es más o menos obvio que un esquema afín es un esquema, ¿no? De hecho, podemos considerar la categoría de esquemas afines y la categoría de esquemas. La categoría de esquemas afines, bueno, el funtor que va de la categoría de esquemas afines a esquemas tiene los mismos objetos y los mismos morfismos. Sí, pero no todo esquema es un esquema afín. Entonces, este paso de globalizar las cosas no es tan inmediato. Ok. Entonces, vamos a seguir ahora sí con más abstract nonsense. Pues un morfismo de esquemas es un morfismo visto como espacios localmente anillados. Entonces, esto es lo que les decía hace ratito, la categoría de esquemas es la subcategoría plena de la categoría de espacios localmente anillados, que son localmente isomorfos al espectro de un anillo. Y un esquema afín es un esquema isomorfo al espectro de un anillo. ¿Sí? Entonces vamos a denotar por esto a la categoría esquemas afines, a la categoría de esquemas afines, y por SCH a la categoría de esquemas, ¿no? Entonces, un teorema importante es que el funtor, spec, que ahora sí lo tomamos de manera covariante, se dice, que va de la categoría de anillos a la categoría de esquemas afines, es una equivalencia de categorías. Entonces, aquí podemos ver algo que dije ayer, y es que para cada anillo, siempre hay un morfismo de Z, un morfismo de anillos de Z a ese anillo. Entonces, si volteamos las flechas,
¿Qué quiere decir? Que spec de A, siempre hay un morfismo, de hecho único, que va de spec de A spec de Z, ¿no? Entonces, bajo esta equivalencia de categorías, el spec de Z funciona como objeto final en la categoría de esquemas. Bueno, esto es abstract nonsense. Seguimos con más abstract nonsense. Bueno, entonces todo lo que hicimos se puede hacer relativo, se puede relativizar. Es decir, tenemos dos esquemas y podemos considerar morfismos, o bueno, podemos considerar esquemas bajo un esquema base que no sea spec de Z. Ajá. Entonces, ¿qué es un morfismo de esquemas que están sobre un esquema base? Pues nada más es un morfismo entre los esquemas y tal es que hay flechas hacia abajo, hacia este esquema S, ¿no? Ajá. Entonces, hay una noción también categórica que se llama producto fibrado, ¿no? Es decir, que la categoría de esquemas admite productos. Ajá. ¿Cómo se construye? Bueno, ahorita vamos a ver cómo se hace más o menos. Esto es una construcción algo un poco, bueno, muy dolorosa, ¿sí? Si mal no recuerdo, es un ejercicio de Harshon, son como 7 u 8 pasos, pero el punto siempre está en que esto es local. Entonces, si es local, podemos bajar a la categoría de anillos. Y bueno, aquí digamos, esto es, digamos, bueno, voy a hablar un poquito grosero, ¿no? Esto es un cuadrado cartesiano. Entonces, si volteamos las flechas, el cuadrado ya no es cartesiano, sino cocartesiano. Y ahí el producto fibrado es el producto fibrado en la categoría de anillos. Y el producto fibrado no es más que cambio de base, ¿no? Es decir, es ser tensor de producto tensorial entre los anillos. Entonces, básicamente es eso. Entonces, no se preocupe por esta figurita. No la vamos a ver así en todo su esplendor y para qué utilidades tiene. Entonces, los teoremas de cambio de base de esquema siempre son los importantes, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda, Efras. Ya voy un poquito más lanzado. No han puesto preguntas en los chats y ya compartió Yareli Hernández el video de reciprocidad que habías mencionado. Entonces, Gracias. pues, llamamos a todos los que están viendo la transmisión a que si tienen alguna duda o comentario, la escriban y para que César la conteste. Si quisieran preguntar algo así ya directamente con vos, pues mándenos un mensajito y les mandamos el link de la reunión de Zoom. Ahora la restringimos un poco porque ayer tuvimos ahí pues unos boicots y en lo que vemos cómo le hacemos, por eso estamos ahora con poca gente aquí en la reunión de Zoom. Ajá, entonces manden algo así como, no sé, alguna clave secreta que solo sepan ustedes y nosotros. Pues con que manden ahí en los comentarios. Sí, un comentario y ya. Y le ponemos, porque la verdad los que se meten a boicotear no creo que se aguanten toda la No. plática. Entonces, Les hacemos unas preguntas sobre lo que estás platicando. Ajá. Ok, entonces, si no hay preguntas, bueno, el punto es que existen productos en la categoría de esquemas y, bueno, forman un cuadrado cartesiano. Eso quiere decir que si tenemos otro esquema tal que hay un morfismo de este esquema Z a X y hay otro morfismo de Z a Y, tales que estas cosas conmutan, entonces existe un único morfismo que va de Z a este producto fibrado, que de hecho es una propiedad universal, ¿no? Entonces caracteriza de manera universal al producto fibrado.
Oye, César, ya hicieron una pregunta. A ver, No sé cómo se llame, pero su sobrenombre es Abelian Schiff. a Gavilla Beliana. Ajá. Pregunta, ¿el conjunto subyacente del producto fibrado de esquemas es el producto fibrado de los conjuntos subyacentes? O sea, de los espacios topológicos subyacentes. No, pero, pero si cambias de categoría, sí. Ajá. Sí se puede ver que es el producto en los, como, visto como espacios topológicos. Ujú. Bueno, y eso no es algo trivial, hay que hacer otras cosas, pero sí se puede hacer así. Ujú. Ok. Pero bueno, entonces, bueno, nosotros nos vamos a restringir al caso afín. Entonces, si X es el espectro de un anillo y si Y es el espectro de otro anillo y S es el espectro de otro anillo, entonces este producto, como les decía, el producto fibrado no es más que el spec del cambio de base, ¿no? De A B, va alrededor, bueno, a lo largo de C. Entonces es nada más el cambio de base, ¿no? Si quieren verlo así, en el caso afín, pues nada más es el producto tensorial de anillos. Entonces aquí viene una proposición que, bueno, una vez que se desarrollan estas definiciones, no es muy complicado de demostrar. Para cualquier punto de un esquema, el tallo, esto se llama tallo, el anillo local, en X, y bueno, esto tiene tiene un ideal maximal asociado. Ajá. Y vamos a tomar K, un campo cualquiera. Entonces, dar un morfismo de spec de K, es decir, de un punto, porque esto acuérdense que spec de un campo es un punto, ¿no? Entonces, dar un punto en X es equivalente a dar un punto en el esquema y una inclusión. Entonces, aquí tenemos este anillo local, hacemos cociente con su ideal maximal y entonces hay una inclusión de se llama el campo residual. Ajá. Entonces esto es por la equivalencia, bueno, anti-equivalencia de categorías que les dije hace rato, pero ya globalizada, ¿no? Entonces esto se llaman puntos del esquema. Ajá, morfismos que van de un punto a X se llaman puntos del esquema. Uh-huh. Y bueno, algo que ya vamos a utilizar ahorita en un ratito, es que si tenemos un morfismo de esquemas y tenemos un punto en el esquema Y, vamos a considerar su campo residual de Y. Aquí puse el lema 29 porque esto lo saqué de unas notas. Si quieren, se las puedo pasar. Si me la piden por correo, les puedo pasar todas estas cosas. Fue como les había dicho desde un principio, fue de un curso que di con Adrián hace ya algunos años. Bueno, tenemos aquí también un morfismo de spec de este campo. Allí, es decir, tenemos un punto en Y que está dado por el campo residual. Bueno, el lema 29 es esta proposición, en realidad. Entonces, definimos la fibra del morfismo F sobre el punto Y como este esquema. Ajá, entonces, la fibra es el producto fibrado de X a lo largo de Y con un punto, ¿no? Con spec del campo residual. Uh-huh. Aquí sí, por ejemplo, la pregunta de Abelian Schiff, aquí sí tiene un poco más sentido. Aquí el espacio subyacente sí lo puedes considerar y sí coincide con las fibras topológicas. Ajá, eso se puede demostrar. Entonces la fibra tiene estructura de esquema, ¿no? Porque proviene de un cuadrado cartesiano en la categoría de esquemas.
y bueno, está situado sobre un punto. Ok, entonces, ahora sí ya tiene un poquito, creo que ya tiene un poquito más sentido este dibujo que venimos persiguiendo desde la primera charla. Entonces, aquí está spec de Z, aquí está spec de ZI. El 0, como ya vimos, también va a ser algo genérico. Ajá. Es un punto que está por ahí, un punto gordo que si lo cerramos nos va a dar todo este espacio topológico. Y bueno, aquí están cuáles son los números que se descomponen, ¿no? Por ejemplo, 5 se puede escribir como el producto de estos dos irreducibles. Ajá. Que son primos. Son primos gaussianos, ¿no? Aquí vemos que el 11 no, el 7 no. El 13 sí se puede descomponer. Y aquí el problema, como vimos anteriormente, es que el punto que le corresponde, bueno, si hacemos el morfismo de estos esquemas afines, entonces aquí el punto problemático es el 2. Ajá, porque el asociado que tiene en el anillo de enteros gaussianos es 1 más i. Entonces, para analizar mejor el aspecto que tiene este morfismo, como les había dicho, como alguna vez les comenté, ¿no? Tener un esquema así solo, en realidad, pues, no te va a decir gran cosa, ¿no? Entonces, lo que te va a decir es cómo son sus morfismos. Ajá. Ya sea del esquema hacia otro esquema o de un esquema hacia ese esquema que tú estás dando. Entonces, para analizar un poquito más qué es lo que está pasando en esta figura, es importante ver cómo son las fibras. Ajá. Entonces, vamos a ver cómo son las fibras. Entonces, a ver, la fibra de spec del anillo de enteros en el primo 0. Bueno, 0 es el punto genérico, la fibra, el campo residual es Q, y aquí nada más estamos cambiando de base, ¿no? Entonces tenemos Z, los enteros gaussianos, y cambiamos de base a lo largo de Z a Q, y tenemos el campo de fracciones de ZI, ¿no? Que es este campo, QI. Q añadiéndole, se dice, ¿no? Q añadiéndole este complejo. Entonces esto es un campo, ¿no? Ajá. Ahora, ¿cómo son las fibras en otros primos? Entonces, por ejemplo, esto ya son cosas que ya hicimos, ¿no? Si P es congruente con 1 módulo 4, la fibra son 2 copias del campo con P elementos. Si P es congruente con menos 1 módulo 4, la fibra es isomorfa al espectro del campo con P cuadrado elementos, y si P es igual a 2, aquí es donde tenemos problemas, ¿no? Aquí no hay problemas, esto está como tranquilo, o sea, se puede ver de manera muy natural, pero aquí esto, justamente porque x cuadrado más 1 módulo 2 es x más 1 al cuadrado, entonces este espacio topológico, el espacio topológico subyacente es un punto, que de hecho es el ideal maximal. Ajá. Y bueno, esto es un problema porque este ideal, digamos, el ideal que corresponde al primo 2, tiene un cuadrado, es decir, para eliminarlo se necesita elevar al cuadrado. Entonces, de manera global, esto no se puede observar, ¿no? Es decir, contiene elementos nilpotentes. Entonces, para hacer algo, o una de dos, o le quitamos este primo para hacer un morfismo bonito, o traducimos todo a nivel de nilpotentes. Por eso va a causar más problemas, porque vamos a tener como 2 puntos encimados, ¿no?
esto se llama que tiene se me fue la palabra en español, branch, que tiene, digamos así como en espacios topológicos, ¿no? Tiene como 2 hojas encimadas, ¿no? Entonces, eso. Ajá. Entonces, a ver, ¿qué tiene que ver toda esta historia? Hay una forma de entender categóricamente lo que está sucediendo aquí. Entonces, aquí lo puse. Se ramifica, exactamente. Ajá. Entonces, un hecho no trivial, de hecho es la reformulación de Grothendieck a la teoría de Galois, afirma que dado un esquema, se puede asociar un grupo fundamental, es decir, como en espacios topológicos, se pueden considerar cubiertas o cubrientes. Y bueno, aquí en este grupo fundamental, los cocientes finitos son los grupos de automorfismos de cubrientes de Galois. Entonces, esto ya sale un poco de la plática, como del feeling de la plática. Pero bueno, se puede hacer una teoría de Galois para esquemas y construir a partir de ahí el grupo fundamental. Entonces, un primer ejemplo más o menos trivial es que el grupo fundamental de spec de Z es el grupo de Galois de Q. Estos son los automorfismos de Q sobre Q, ¿no? Que solamente consisten de un solo elemento. ¿Qué quiere decir esto en palabras así como las que estamos usando? Que todo campo de números se ramifican a lo más un número primo. Entonces aquí estamos viendo, bueno, si consideramos las fibras sobre los campos de números, entonces se ramifica en uno más i, ¿no? Ajá. Entonces, si quitamos a ese primo, si no lo consideramos en el análisis, lo que se obtiene es un morfismo que se llama etal. Ajá. De hecho, es un morfismo finito etal. Es decir, es una cubriente. Y de hecho, este grupo fundamental nos dice que todas las cubrientes de spec de Z son copias de Z. Y bueno, los enteros gaussianos son 2 copias de Z, ¿no? O sea, son Z más ZI, ¿no? Entonces, solamente hay un primo que se ramifica, y es en el primo 2. Entonces, fuera de eso, el morfismo que se obtiene es etal, de hecho es finito, y de hecho es sobre, es decir, es una cubierta etal, o una cubierta de Galois. Ajá. Bueno, esto es sorprendente, no sé si a ustedes les sorprende, pero yo la primera vez que vi esto bueno, entenderlo todavía me cuesta un poco de trabajo. Pero bueno, es la teoría de cubrientes para esquemas, ¿no? ¿Vale? Entonces, que sea tal quiere decir exactamente eso, ¿no? Que tu esquema se va a poder descomponer, digamos, de manera afín, en copias de sí mismo, ¿no? En un número de copias infinita puede ser, ¿no? Ajá. Y bueno, eso tiene mucho que ver con las fibras, porque esta correspondencia de Grothendieck-Galois, para dar esta correspondencia, Grothendieck define una categoría que se llama categoría de Galois, y justamente para dar esta equivalencia de categorías y etcétera, etcétera, se va a las fibras de los esquemas,
y considera fibras sobre cerraduras separables o cerraduras enteras, perdón, cerraduras algebraicas de algún campo. Ajá. Eso se llaman puntos geométricos. Entonces, digamos, el funtor de fibra sobre puntos geométricos es lo que te da la equivalencia de categorías. Grosso modo, ¿no? Hay que hacer un montón de cosas ahí. Pueden encontrar tesis de ciento y tantos cachos de páginas, así donde explican lo que acabo de decir. ¿Va? Entonces es sorprendente, es algo muy bonito, cómo se interactúa la geometría con la teoría de números, ¿no? En este caso. Porque este teorema de Fermat, de qué números primos se pueden descomponer como la suma de los cuadrados de dos enteros, es algo que tiene que ver con los números primos. Y bueno, esto más o menos cuantifica de manera, ahora sí que esquemática, la ley de reciprocidad de Gauss. ¿Va? Fuera de este primo, ¿no? Ok. A ver, entonces, volvemos a nuestro esquema inicial. Y bueno, se puede hacer teoría de cohomología, se puede hacer cualquier cosa sobre variedades sobre Z, ¿no? Como les había también ya comentado, la curva de Fermat está anclada en los enteros, ¿no? Ok. Entonces, como vimos aquí, ya recorrimos varias cosas. Ahora, aquí hay algo que se llaman espacios ádicos y valuaciones. Y aquí hay algunos grumos de arenas de colorcitos que como que se van permeando sobre como diamantito que está aquí. Bueno, esto que está aquí es lo que se llama un espacio perfectoide. Ajá, entonces hay grumos que se van acumulando hacia esta parte. Por ejemplo, aquí no podemos hacer alguna teoría, ¿no? En realidad aquí no hay nada, ¿no? O aquí en algunas intersecciones. Aquí, digamos que donde hay más grumos, pues es en la teoría de anillos, que como que se van juntando otros granitos de colores de muchos lados, ¿no? De los números naturales, de conjuntos finitos, de látices, álgebra topológica, espacios topológicos, etcétera, etcétera. Pero el punto interesante está aquí. Ajá. Entonces, yo voy a dar mi motivación de por qué es importante, al menos para mí, entender la teoría de Peter Schulze. ¿Va? Hay otros que te pueden dar otro tipo de motivaciones. Incluso Schulze mismo te puede dar otro tipo de motivaciones. Ok. A ver. Entonces, esta es mi última slide. Bueno, todavía faltan otras. Esta y la que sigue. Y es que, bueno, en algún tiempo de mi vida estuve interesado en la teoría de Shtukas. Ajá. Shtuka es una palabra rusa que significa, bueno, puede significar muchas cosas. Históricamente, cuando había bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, la gente avisaba a su comunidad que iba a haber bombardeos diciendo la palabra Shtuka. En ruso es una palabra rusa que literalmente significa cosa. Pero no así como cualquier cosa, sino es
una cosa que tú sabes qué es, pero no sabes cómo explicarla. ¿Sí? Entonces, algo así como cuando dices, ¿qué es esa cosa, no? O sea, sabes a lo que te estás especificando, pero no hay como una idea principal de lo que eso sea. No sé si me estoy explicando con esta palabra de Stuka. Y bueno, este espacio de Stukas lo introdujo Vladimir Drinfeld cuando tenía en el Congreso Internacional de Matemáticas, no me acuerdo dónde fue, pero dio como una guía espiritual que él mismo resolvió a los 21, 22 años. Antes, a los 19 años, ya había resuelto, digamos, el caso de curvas elípticas, pero en característica positiva. Entonces, a los 21 años, 21 años creo que dio esta conferencia y dio como la guía espiritual de qué es lo que se debe de hacer para demostrar las conjeturas de Lagrange, al menos en característica positiva. Y bueno, eso lo resolvió Logan Lafort en los años 90, le dieron la medalla Fields por eso. Y bueno, consideró el espacio de Moduli y de Stukas y bueno, con ese espacio pudo resolver la correspondencia de Lagrange, al menos para campos de funciones, ¿no? Entonces, en campos de funciones está resuelto. Y bueno, eso sobre campos de funciones y ya, bueno, ya hay generalizaciones. De hecho, por su hermano, Van Sant Lafort, que, bueno, esto también sucede para cualquier grupo reductivo, ¿no? Entonces, a ver, eso es así como por qué son interesantes las Stukas. Entonces, el problema es que quisiéramos definir el móduli de Stukas sobre este producto, sobre spec de Z, pero consigo mismo, pero a lo largo del campo que tiene solamente un elemento. Entonces, esto no tiene mucho sentido, por muchas razones, ¿no? En primero, no hay como una teoría de F1 todavía completa. Y no hay una geometría que se le pueda asociar a todo esto. Entonces, ¿cuál fue la idea del mismo Scholze? Bueno, pues no estar en este mundo que es bonito, sino a irnos a un mundo un poco más peligroso, pero que tiene mucho más riqueza. Digamos, estructuralmente hablando. Entonces, en vez de considerar a Z, considera al anillo de los enteros p-ádicos. Ajá. Entonces, ¿cómo se obtienen los p-ádicos? Pues, como les había comentado ayer, o no me acuerdo cuándo. Bueno, se puede hacer de muchas formas, ¿no? O sea, pueden considerar potencias del ideal primo, tener a Z y hacer cociente, y tomar el límite inverso sobre congruencias, digamos. Entonces, así se obtienen los enteros p-ádicos. Hay otras formas de obtenerlo a través de una evaluación, completas con respecto a esa evaluación, y también te dan los enteros p-ádicos. Vaya, es una especie de completación. Ajá. Entonces, este mundo de los enteros p-ádicos ya es muy distinto del mundo de contar, ¿no? Del mundo de los enteros, en primer lugar, porque
ya no es arquimediana la cosa, ¿no? Las valuaciones que van a tener ahí, que vamos a tener ahí, ya no cumplen, digamos, la relación arquimediana, ¿no? Sino se cumple algo no arquimediano. Entonces, Schulze se va a este mundo y quiere definir un objeto ahí que contenga a los números p-ádicos, QP, que es el campo de fracciones de ZP, como un subconjunto abierto y denso. Entonces, Schulze tiene mucho la intuición de estar trabajando en característica cero, característica positiva. Entonces, hay algo análogo en característica positiva. Por ejemplo, si tomamos a las series que son formales, coeficientes en el campo de P elementos con una indeterminada T, y consideramos algo que se llama el anillo de enteros de este campo, se puede observar que spec de este anillo, ahora sobre FP, es consigo mismo, es isomorfo al spec ahora de esta serie de potencias también, ¿no? Pero en dos variables, una que es indeterminada y una que es determinada, ¿no? Ajá, entonces esto bajo esta identificación. Ahora, aquí hay algo importante. Como tal, no podemos tomar estos specs porque ya no viven en el mundo arquimediano. Entonces, para enriquecer la estructura topológica de estos espacios, conviene hacer geometría como una especie de esquemas, pero algo más rígido, una geometría rígida. Entonces les había comentado que esto empezó con Tate, siguió con Berkovich, algunos hicieron intentos más, y finalmente Huber fue el que dio la noción de espacio ádico. Entonces un espacio ádico contempla tanto al espectro es un espacio espectral, un espacio ádico, es decir, sí es el spec de algo, pero además tiene carga topológica dada por las valuaciones, y sobre todo las valuaciones, o sea, lo que requiere Schulze de esa teoría es que esas valuaciones estén acotadas. Ajá. Entonces, se puede identificar este producto como un polidisco formal, una especie de polidisco, de dimensión 2, pero ahora sobre el campo finito. Ajá. Y de la misma forma podemos considerar al disco agujerado. Y bueno, aquí se tiene que cumplir que T por U sea distinto de 0. Y bueno, T es una variable indeterminada, una variable constante si quieren. Y lo que sí debe de pasar es que la norma de U esté entre 0 y 1, ¿no? Para que quede en el disco. Entonces, ¿cuál fue el modelo rígido? Es decir, la geometría algebraica que dio Schulze para aquí debe de ser QDP. Para entender a este producto, bueno, hay que hacer varias cosas aquí. Entonces, se considera primero este disco sobre QP, que no es más que los puntos que tienen norma menor a 1. Y se considera como subgrupo del grupo multiplicativo, también visto como esquema. Entonces, a cada punto de este disco lo mandamos a 1 más X, de manera formal. Esto es lo que caracteriza a este grupo como grupo formal. Y bueno, esto le da una estructura de ZP módulo con una multiplicación y tiene dada esta multiplicación, ¿no? Es decir, se pueden entrelazar flechas o morfismos bajo esta relación. Entonces, ya que tenemos esto, hacemos el límite directo sobre este tipo de flechas, el límite inverso de estos discos, y vamos a tener un objeto aquí. Sin embargo, este objeto de aquí no es un espacio ádico, entonces no se puede hacer gran cosa sobre ese objeto. Y aquí es donde entra la teoría de perfectoides.
Sin embargo, es un espacio perfectoide. Ajá. Es un espacio perfectoide y luego viene otro problema. Si agujeramos este espacio perfectoide bajo las acciones de ZP, bajo las unidades de los enteros p-ádicos, esto no existe en la categoría de espacios ádicos. Ajá. Entonces, tiene que crear otro tipo de categorías en donde esto exista y hacer toda la geometría algebraica necesaria sobre estos espacios que él llama diamantes. ¿Y por qué quiere esto? Por lo siguiente, porque hay un teorema de Drinfeld, un lema de Drinfeld. Bueno, aquí se puede, igual como lo hicimos antes, se puede considerar cubiertas etales o finitas. Bajo este tipo de espacios. Este tipo de espacios es muy complicado de entender. Aquí hay un elemento, phi, que se llama elemento de Frobenius, que justamente tiene que ver con esta relación que está dada acá abajo. Ajá. Y esto existe en esa categoría y también se puede considerar grupos fundamentales, ¿no? De la misma forma que como una teoría de Grothendieck-Galois, aquí se puede entender en la teoría de diamantes, ¿no? Digamos, de diamantes Galois. Y el grupo fundamental, es decir, las cubiertas, están completamente determinadas y, bueno, son acciones del grupo de Galois absoluto, nada más que no arquimediano, sobre los p-ádicos. De hecho, aquí también hay que involucrarse un poquito en la teoría analítica de este tipo de espacios, que viene dada por la teoría de Van Colmés. Y también hay una parte geométrica de este tipo de espacios. De hecho, se puede ver como una especie de curva, que se llama la curva LL, ¿no? La curva de no, perdón, LL, no, de FF, Fontaine-Farge. Y bueno, se tiene el teorema de Drinfeld, y también lo podemos hacer para este polidisco, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo importante de esto? Que también se tiene una descomposición de grupos de Galois. Y la idea de Scholz es la siguiente. Si se puede definir un espacio móduli de Stukas que están sobre estas cosas de característica cero, que son los enteros p-ádicos, y que se ha fibrado sobre este producto, entonces, generalizando un poco la idea de Drinfeld, su cohomología va a producir representaciones de Galois. Y las conjeturas de Langlands básicamente es tratar de producir representaciones de Galois. Entonces las conjeturas de Langlands entrelazan muchos campos de las matemáticas, ¿no? O sea, análisis funcional, análisis armónico, ¿no? Las representaciones automorfas, que son cosas que están en el análisis armónico, geometría, álgebra, la teoría de representaciones, representaciones de Galois, etcétera, etcétera. Entonces, entrelaza muchos mundos. Entonces, si esto está a punto este programa está a punto de terminarlo, Scholz, con Farge, y pues vamos a ver qué es lo que resulta, ¿no? Pero al parecer está a punto de resolver la correspondencia de Langlands en el mundo p-ádico. ¿Vale? Entonces, por esto era lo que les quería platicar un poquito, porque son ideas poderosas, importantes, y que ya contemplan a varios medallistas Fields, quién sabe cuántos se han nombrado, y gente que está trabajando en la correspondencia de Langlands, que es algo muy, muy importante para el mundo matemático, y
y bueno, hay mucho trabajo ahí, ¿no? Porque, bueno, Scholz va a resolver alguna parte, ¿no? Pero todavía quedan muchas partes por resolverse. De hecho, el programa completo está casi en pañales, ¿no? Y bueno, que sirva como una especie de motivación para que estudien geometría algebraica y áreas afines, ¿no? Y pues ya es todo, Efras, lo que quería decirles. No sé si ya se durmieron o ya se fueron o qué pasó. Aquí andamos, aquí andamos. Oigan, si alguien de los que está por aquí quiere hacer una pregunta, hay una modalidad de levantar la manita para que les activemos el micrófono. Sí, pues es que aquí hay algunos participantes y los que están aquí en la transmisión en vivo, si tienen alguna pregunta, escríbanla porque ya está concluyendo César. Entonces, si quieren saber más de geometría rígida de lo poquito bueno, que he leído de espacios perfectoides, escríbanle a Adrián. A mí no. Adrián es el bueno. Adrián va a hablar, por cierto, esto lo digo porque, como ya les dije, como una especie de telonero, porque Adrián va a hablar de perfectoides. Tal vez él lo vaya a hablar más bonito que yo, porque como que tiene ese don de decir las cosas más fáciles de lo que son. Sí, entonces de una vez si quieres hago 2 comerciales, Efras. Ajá. Pues bueno, creo que va a haber algunas pláticas del coloquio. Creo que mañana tienen una, ¿no? Sí, mañana hay También una va a estar interesante. Luego va a haber otra sobre cosas de compleja, ¿no? Sí, esa va a ser el jueves. Ajá. Entonces también es recomendable que entren a esas 2. Y no sé hasta cuándo, el 13 creo, es donde Adrián va a dar su charla. Entonces también están invitados a esa plática, ¿no? Para que entiendan un poquito más las ideas. Y bueno, voy a dar como copiándole un poco a Miguel Ángel, voy a dar una especie de cursillo de un mes y cacho, sobre teoría de Galois y cosas así, ¿no? Mi idea es relacionar la teoría de Galois con las superficies de rima. Entonces, de eso va a tratar un poco el curso, pero voy a empezar así, casi definiendo qué es un grupo, qué es un anillo, qué es un campo y todo eso, ¿no? Establecer la correspondencia de Galois, demostrarla, etcétera, etcétera. Entonces, para los que estén interesados, pues mándenme un correo y ya les digo, las sesiones van a empezar el jueves y ya para decirles cómo se va a hacer la transmisión y todo eso. Y pues, bueno, ya esos son como los anuncios parroquiales. Igual, si nos puedes dejar tu correo o nos los pasas para que lo postemos en la página del coloquio, por si se quieren adherir, que te manden, ¿no? El correo. Sí. Y igual, si no sé si quieras decirlo por acá ahorita. Ahí está. Ya te lo puse ahí, Paco, ahí aquí en el chat. Oigan, aquí de la banda que entró aquí a la reunión, hay un compa Jorge Álvarez que quiere preguntar, entonces le voy a ceder el micro. Jorge. Hola, hola. Hola. ¿Qué onda? Oye, una pregunta, bueno, una pregunta así medio general. Ajá. La verdad es que en las últimas 2 láminas pues, me perdí bastante. Sí, yo también. Ya cuando empezaste a meter espacios sádicos y toda esa onda. Ajá. Pero sí, en general, ¿cuál es la motivación para... O sea, bueno, yo entendí 3 partes, que quieres estudiar como representaciones del grupo de Galois absoluto. Ajá. Quieres
probar las conjeturas de Langlands. Bueno, o sea, es la idea, ¿no? Ajá, la correspondencia, ¿no? Las La... conjeturas de Langlands es todo un paquete choncho, así fuerte de conjeturas, pero una parte de ellas es la correspondencia de Langlands. Ok. Entonces, por ejemplo, el teorema de Fermat-Wiles es parte de las conjeturas de Langlands. Oh, ok. Entonces, básicamente, lo que quieres es producir representaciones de Galois. Y eso es muy complicado. Entonces, te tienes que ir a la parte aritmética bajo ciertas comologías, comología tal o comología u otras comologías. Y bueno, cuando tú, o sea, el punto es encontrar a tu variedad, no tanto la comología de esa variedad. Cuando tú encuentras cuando tú encuentras a tu espacio y ves que admite acciones del grupo de Galois, inmediatamente vas a tener representaciones de Galois. ¿Qué es lo que buscan qué es lo que se entonces buscan? como la motivación grande es ir a entender ese grupo de Galois absoluto. Exactamente. Para eso... La idea de Grothendieck, acá al principio de la serie de charlas, Ajá. Aquí, en el blog de David Montfort, Grothendieck decía eh, que el conjunto de todos los números algebraicos, que es este grupo infinito, y sus gráficas sobre superficies de Riemann, que eso es otro tipo de teoría que se llama dibujo de niños, o dibujo de infantes. Bueno, los franceses siempre tienen como la forma de decir mejor las cosas, ¿no? Entonces, pues esto hay que leerlo en francés, ¿no? O sea, básicamente la idea motívica de Grothendieck era entender este grupo de Galois absoluto, porque se sabe que aquí está escondida toda la teoría de números. Ok. Entonces, o sea, para eso fue que queriendo entender ese grupo, vieron que era más fácil entenderlo en característica positiva y todo eso, o Sí, en qué fue lo que... característica positiva sale más fácil. Y eso fue lo que forzó a toda la gente a estudiar espacios sádicos. Ajá, sí, o sea, todo surge, o sea, las ideas fundamentales la dio Deleuze en la prueba de la hipótesis de Riemann en característica positiva, y luego Drinfeld en la correspondencia de Langlands para el caso 2, lo hizo para el caso 2, y bueno, todo lo que se ha hecho en la correspondencia de Langlands, lo que hizo Taylor y Harris también, pues son basadas en las mismas ideas, ¿no? Tener una estructura no arquimediana, conseguir una cohomología que te mida cosas en esos espacios no arquimedianos y obtener esquemas que te produzcan representaciones de Galois. Ese es como el panorama que hay que seguir. ¿Sí? Pero obviamente no es nada fácil, ¿no? Sí, no, ok, muchas gracias. Sí, es que la verdad, digo, ya con o sea, quería ver cuál es la idea que los forzó a moverse a esos territorios, porque pues, uno queda Sí, acostumbrado a ver esquemas más parecidos a variedades y cosas ajá, así. exactamente. Uh-huh. Entonces, sí, me Sí, quedé un son poco... esquemas mucho más complicados. De hecho, por ejemplo, en las partes de las correspondencias de Langlands que se han resuelto, Ajá. pues siempre te tienes que ir al mundo no arquimediano. Oh. Ajá, por ejemplo, Taylor y Harris se necesitaron de la geometría de Berkovich, ¿no? Drinfeld necesitó de la teoría de Tate y ahora Scholze necesita de la teoría de Huber, ¿no? De espacios sádicos. No, pues te creo. Sí, entonces es así como
conforme se va revolucionando la herramienta y todo el manejo de las matemáticas, pues se van utilizando, ¿no? Ok, entonces, esta herramienta de espacios sádicos y Ujú. perfectoides, ¿tú lo ves como, o sea, esta área de estudio, ¿tú la ves como una herramienta técnica para llegar a un fin mayor o te interesa como por sí misma No, o sea, la, sí, la... sí y no. Lo que pasa es que la gran revolución de Peter Schulze fue justamente que su herramienta técnica también da para llegar a otro tipo de cosas. O sea, el conjunto de matemáticas que él creó Ajá. están ayudando o están permeando, así como muchas áreas de las matemáticas en donde son útiles. Mm, O sea, no fue que haya creado una teoría para resolver un problema en sí mismo. Al principio era lo que quería hacer, sí, pero al pues sí. momento que desarrolla esta teoría, pues se ve que tiene muchísimo, muchísimo jugo, ¿no? Entonces, Como los hay gente que esquemas, está ¿no? explotando, ajá. Según yo tenía la idea que los esquemas salieron para probar las conjeturas de Weyl. Ándale, Ya, algo así sí, sucedió, ¿verdad? ¿no? Algo así está sucediendo. Mm, Grothendieck inventa la teoría de esquemas para resolver las conjeturas de Weyl, que tiene una proximidad, se resuelven, pero la teoría de esquemas sirve para muchas cosas más, ¿no? sí, claro, claro. Entonces es algo similar, ¿no? Estamos como en una época alemana ahorita, ¿no? De Grothendieck y Peter Scholze. Entonces, ¿tú tendrás por ahí algún ejemplo de un lugar donde se hayan podido aplicar la teoría de perfectoides, por ejemplo, Este, fuera de estas aplicaciones directas, donde... sí hay, hay lugares, de hecho, André Ives acaba de demostrar, bueno, hace un par de años, un teorema, bueno, una conjetura que no estaba resuelta que tiene que ver con pura álgebra. Entonces, pues él, utilizando la teoría de perfectoides, pudo resolverla. Órale, Y, por órale. ejemplo, la teoría de Hodge-Peádica, el mismo Scholz dio varios insights, ¿no? A la teoría de Hodge-Peádica. Órale, pues luego publican unos enlaces, ¿no? Para darle una, una leída Sí, ahí. sí, sí, me escribes un correo y te paso, así como los... Órale. Bueno, si quieres leer hay una plática en YouTube de Peter Scholz cuando ganó la medalla Fields, él dice más o menos cuáles son las áreas donde hay aplicaciones, ¿no? Entre comillas. De hecho, Sí. en los dos, en esta última y en la pasada, que dio eh, una plática, bueno, en esta plática fue plenario, ¿no? Pero en la pasada también está publicado ahí de qué es el mundo peádico, ¿no? O sea, o la geometría perfecta, que le llama. Geometría perfecta. Sí, no porque sea perfecta, ¿no? Sino por el perfectoide. Bueno, Adrián ya puso ahí algunas aplicaciones álgebra conmutativa, las puedes mirar aquí. Mira, eso me interesa. Bueno, Bueno, no sé, Adrián, es el trabajo de Yves André. Las conjeturas ¿cómo se llaman? Las conjeturas de homología o algo así se llaman, que son en álgebra conmutativa. aquí dice las conjeturas homológicas. Ajá, las conjeturas homológicas. Ujú. Ok, ok. Bueno, pues muchas gracias Exactamente. por darme este panorama general ahí. No, pues al contrario, gracias por andarnos escuchando. No es para mortales, porque Sí, bueno, yo espero que haya sido así como para mortales. como el resumen del resumen del resumen. Ajá. Entonces, muchas gracias y pues cierro el micrófono y también gracias No, de nada, al contrario a ti. Muchas gracias.
Pues ya, Efras. Bueno, pues, ¿alguien más tiene alguna pregunta de los que están por aquí? Y ahorita estoy checando si hay alguien más que haya preguntado aquí en la transmisión. No, pues parece que, a ver, pero me hace falta checar aquí en algún otro lado. No, pues parece ser que ya no hay preguntas. Si ya no tienen preguntas, entonces pues pasamos a darle las gracias a César. No, Bueno, pues yo tengo gracias. una pregunta. A ver, yo tengo una Vale, pregunta. vale. Lo que pasa es que la geometría es muy amplia Sí. y luego cada quien anda en la rama de la geometría que le quedó Ujú. cerca en el camino de la vida. Pero, por ejemplo, a la gente que le gustan las geometrías más suaves, las diferenciales y eso, ¿cómo recomiendan que uno se pueda acercar a todo esto de la geometría algebraica aritmética? Bueno, yo creo que el camino más directo está por la geometría compleja. Tal vez la topología. Bueno, es que depende qué quieras decir con geometría diferencial, ¿no? Puedes hablar como de geometría diferencial en varias etapas, ¿no? Pero digamos, la geometría, lo que conecta a la geometría diferencial con la topología diferencial, pues es justamente los teoremas de de Rham, ¿no? La teoría de Hodge. Entonces, yo creo que si entiendes o vas por ahí, por ese camino de la teoría de Hodge, se puede entender un poco mejor de qué se trata la teoría de Hodge peádica y ya darle ahí, por ejemplo, cómo se utiliza la geometría algebraica para la solución de la teoría de Hodge peádica, ¿no? Ok. Uh-huh. Que de todos modos, todo esto de Grothendieck, o antes con Serre, cuando establecieron las bases de lo que iba a ser la teoría de esquemas, siempre estuvieron pensando en los análogos de topología algebraica, ¿no? Entonces, la creación de la cohomología de tal y todo eso, como ahorita lo puse, por ejemplo, las cubrientes etales de variedades, eso se copia casi, ¿no? De la topología algebraica. Entonces, yo creo que sería buena idea que si alguien, digamos, de primeros semestres o ya digamos, a la mitad de la carrera, pues estudie algo de topología algebraica. Eso da mucho intuición para las cosas, ¿no? Y que estudien topología algebraica, pero no a la vieja usanza, ¿no? Sino que se metan a estudiar sucesiones espectrales, cómo calcular cohomología a través de sus sucesiones espectrales y todo eso. Ajá, entonces eso da, porque a fin de cuentas lo que hizo Schulze fue dar una sucesión espectral, ¿no? Entonces, pues sí, eso, ¿no? La topología algebraica, hasta donde puedan estudiarla, estudienla. Ok, pues respecto a mí, pues gracias por la respuesta, César. Al Estaremos contrario. pendientes. Y creo que Jorge quiere agregar algo a este comentario. Lo ponemos. ¿Andas por ahí, Jorge, todavía? Ah, sí, ¿qué onda? Ajá, es que comentaste algo, pero mejor dilo para que todos lo oigan. Ah, sí, es que, bueno, respecto a la pregunta de la gente que le gustan más como cosas diferenciables y así, o sea, a mí, nada más platicar que tengo un compañero que estaba haciendo ahí, estaba clasificando superficies regladas y, digo, la verdad yo no me sé los detalles de su tesis, pero la hizo sobre clasificaciones de superficies regladas y también estaba haciendo ahí cosas de haces vectoriales sobre variedades y a mí, bueno, tengo poca experiencia bueno, casi nula, digamos, en estos aspectos más técnicos
geometría así, pero a mí personalmente me sonó muy, muy cercano a lo que se hace con variedades diferenciables, ¿no? Meter conexiones en haces Exactamente, vectoriales y cosas así. Suena, exactamente. suena como muy, muy familiar, ¿no? A los que hacen geometría diferencial. Sí, de hecho, lo que se quiere hacer es dar una clasificación completa, no tanto de los... Es que también se pueden estudiar esquemas a través de sus haces. Ajá. Que básicamente es linealizar a los esquemas, ¿no? Hacer en cada punto, tomar espacios vectoriales y hacer álgebra lineal, ¿no? Sí. O sea, las matemáticas, para mí, las matemáticas que son interesantes son las que te pueden reducir el trabajo a hacer álgebra lineal. Entonces, esto de encontrar cohomología u homología de variedades o de esquemas es algo lineal, ¿no? Es algo que linealiza los espacios que quieres estudiar. Uh-huh. Pues las representaciones son transformaciones lineales, ¿no? Entonces, la teoría de haces vectoriales y todo eso, pues si las fijas sobre un punto, lo que tienes son espacios vectoriales. Sí. Ahorita el punto donde está toda esta teoría es clasificar para un grupo reductivo sus haces vectoriales. Y bueno, asociados a un espacio, ¿no? Y bueno, ese tipo de teorías pues te da fortaleza cohomológica, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver con eso. Y bueno, también existe una teoría de haces vectoriales para cosas de teoría de números, ¿no? Por ejemplo, el grupo de clases y todo eso son como haces vectoriales, ¿no? Se puede identificar con haces vectoriales de algún esquema. Eso fue lo que hizo Drinfeld, por ejemplo. Pero sí, buena observación, sí tiene mucho que ver, tiene mucho paralelismo ahí. Ok, pues no sé si Jorge quiere agregar algo más. Estoy viendo si hay alguna otra pregunta. Karen Delgado pregunta a qué hora, pero no sabemos a qué hora, a qué se refiera. ¿Qué dijo? Karen Delgado de repente preguntó a qué hora, pero no sabemos. ¿Quién sabe? No sé exactamente a qué se refería. Y ya, pues al parecer ya no hay... Quizás al curso, ¿no? Que estoy proponiendo. El curso, bueno, el curso va a ser igual. Lo voy a copiar a Miguel Ángel, así tal cual, de los jueves de 8 a 10, más o menos, de 8 a 9 y media, ¿no? 8 a 10. A ver, entonces eso lo podríamos poner en los comentarios. A ver, el curso de... A ver, díctame y lo pongo. El curso De teoría de Galois. Ajá. Que me la negaron este semestre en la facultad. Sí, de hecho yo compartí tu correo igual en los comentarios. Uh-huh. Por si te quieren escribir, sí, pues ahí lo tengan. Vamos a Y empezar al rato, este jueves a las 8 de la noche. y al rato armamos un jueves. pequeño post. Igual si el grupo de Ciencias TV quiere entrarle ahí a grabar o no sé. Ahorita nos ponemos de acuerdo. Vale. Igual podremos hacer un cartelito o algo. Inicia el jueves, porque va a ser varios días, ¿o cómo le pongo? Sí, inicia el jueves y bueno, en principio va a ser una vez por semana y a ver si en septiembre, bueno, si la gente sigue interesada y todo eso, nos alargamos un poquito más. Okay. Pero en principio van a ser como todos los jueves de 2 horas. Bueno, ya le puse que inicie el jueves a las 8 y bueno, ahí para que se pongan de acuerdo. Y si quieres, ahí podemos sacar un cartelín nuevo. Vale. Gracias, Efra. Y gracias por darme esta oportunidad de charlarles. No, pues de eso se trata.
Pues bueno, si alguien, al parecer ya no hay más preguntas, si alguien quiere decir algo más, Paco, de los que están aquí presentes en Zoom. Pues nada, igual agradecerle aquí a César que colaboró con nosotros. Sí. Invitarlos a las pláticas de mañana y pasado. Mañana hay una sobre cuestiones de biología y matemática. Y el jueves, como lo mencionaba, de variable. Están los cartelitos ahí en la página del coloquio. Pero aproximadamente son a la misma hora que estas transmisiones. Y pues nada, pues gracias. Ok, pues ¿alguien más de los que están aquí en la reunión quiere decir algo? Bueno, pues entonces de nuevo gracias a César y estén al pendiente, a lo mejor en el transcurso de aquel jueves ayudamos ahí a anunciar el curso de César. A los que les gusta la probabilidad, al rato va a haber un curso a las 8 de la noche que también vamos a ayudar a transmitir del profesor Miguel Ángel. Nos vemos mañana para el coloquio y bueno, pues estamos ahí en estas semanas haciendo algunas sesiones del coloquio y pues estén al pendiente. Pues esto ha sido todo el día de hoy. Saludos a Muchas gracias, saludos. Saludos a toda la banda. Vamos a parar esta transmisión.